Buenas a todos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde donde quiera que estén. En esta ocasión uso esta cámara, no es nada preparado, no es improvisado todo. Solamente le he pedido a Dios que me dé palabra para hablar. Quizás este video llegue a muchos en diferentes plataformas, redes, no importa, compártalo, lo que usted desee, ¿verdad? Agarre lo bueno y lo que no le parezca, lo que no es para usted, pues no lo escuche, ¿verdad? En esta ocasión voy a hablar de un tema que concierne al ser humano, a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y para empezar quiero decir algo. Nosotros los hombres hemos fallado a Dios y a nuestros semejantes, porque las cosas como están yendo en este mundo es porque nosotros los hombres no hemos tomado la decisión correcta. ¿Y cuál es la decisión correcta? Acercarnos a Dios, buscar a Dios, ponerlo a Él primero. Y se nos ha hecho tan difícil, por muchas razones, poder buscar a Dios y no conectarnos de la manera correcta. Y conectarnos más que todo de la manera correcta, ¿verdad? Hay muchos factores que he analizado. Uno de ellos, pues nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, la carne, el yo, ese personaje que físico es terrible, no nos deja que el espíritu se conecte con el Señor. Pero hay formas de cómo hacerlo. Primero, ayunando, orando, humillando el corazón a Dios, pedirle ayuda, ¿verdad? Esa es la manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno de hombre falla de esa manera, le está fallando a la mujer, a la familia, a los hijos, porque no los estamos dirigiendo de la manera correcta. Entonces ya no ponemos la mirada en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales. Entonces, está el otro tema de religiones, de religión. Ese tema es un tema muy amplio y muy complejo, porque como dice la Biblia, y bueno, como digo yo, pues cada cabeza es un mundo, todo el mundo está pensando a su modo, pero si lo pensamos desde el modo de Dios, es bien fácil, ¿verdad? Y es siguiendo la escritura. Esa es la única manera que uno puede hacer lo correcto, siguiendo lo que está escrito en las escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros no buscamos la Biblia como una herramienta, como un manual de vida, hay una deficiencia. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia de Jesucristo está en problemas. Está en graves problemas y lo ha estado por tantos años, bastantes años. Porque son pocos los hombres de Dios que son sinceros y caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los pocos hombres que caminan y quieren y tienen el deseo y escuchan a Dios y están haciendo lo correcto para Dios, a eso no se les cree, a ellos se les margina, a ellos se les excluye, porque el ser humano no le gusta las cosas espirituales, le gusta lo que es bonito al oído y al ojo. Y como lo espiritual no tiene nada que ver que con lo físico, hay una relación, pero si sabes manejarla bien. Entonces, tenemos una iglesia de Cristo que está siendo masacrada. Primero, la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y eso está en el libro de Efesios, ¿verdad? Menciona. Combinado a eso, tenemos malos líderes.
líderes que hacen las cosas para beneficio propio. Entonces, imagínense, se complica más la cosa. Hay líderes que dicen ser líderes que honestamente son una desgracia para el pueblo. Por muchos años nos metieron toda la Biblia completa, y la Biblia es un manual de vida, y a usted tiene que agarrar la parte que le corresponde y vivir a través de esa parte, ¿verdad? Todo comenzó desde que el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Y ese fue el gesto más hermoso que nuestro Dios nos ha regalado, para que tengamos salvación de nuestras almas al fin de nuestros días. Al fin de nuestros días en la tierra. Pero ¿qué sucede en el transcurso de este paseo por la tierra? El Señor dice que tiene planes de bien para nosotros. Pero ahora me pregunto, ¿por qué muchos estábamos sufriendo? Según siendo cristianos. Según la palabra nos dice que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Pero la pregunta, ¿por qué en muchos hogares hay pleitos, hay discordia, hay chisme? ¿Por qué muchos hogares se destruyen? ¿Por qué muchos seres humanos van a las iglesias y son simplemente una fantasía? Es por las enseñanzas. La enseñanza que se les está dando y se me estaba dando en las congregaciones. Y por muchos años el Señor trató conmigo y me enviaba hombres verdaderos de Dios, que ahora los reconozco que eran de Dios. Por 20 años me compliqué la vida. ¿Por qué? Porque no había humillado mi corazón a Dios. Y llegó un momento donde me humillé. Y yo le dije, Señor, si no intervienes me voy a morir. Me están confundiendo. Y el Señor intervino, y ahí fue donde yo empecé a leer la palabra y me di de cuenta que las iglesias están viviendo un revoltillo de enseñanzas. Viven en tiempos de ley, cuando les conviene viven en tiempos de gracia, y están en ese juego como las olas. Entonces la consecuencia de vivir así es que estás quebrado económicamente, estás enfermo, tu familia se está destruyendo, andas peleando con la mujer, andas desunido, tus hijos se te están descarriando, no quieren saber de Dios porque también están confundidos. Esa es la consecuencia de una mala enseñanza. Y entonces cuando voy a la Biblia, me encuentro que ha sido entregado a nosotros los gentiles a través del apóstol Pablo. Se nos ha dado un evangelio que vivir. Y es el evangelio de la gracia de Dios. Pero muchos no lo están recibiendo. ¿Por qué? Porque les metieron por años y por años y por años la misma tontera que dicen en las iglesias y el mismo cuento chino, que vamos para el cielo, pero más sin embargo se la están pasando mal aquí. Y todo le echan la culpa al diablo, y todo dice, ay, el pastor hay que tenerlo ahí. Mire, hermano, yo conozco siervos de Dios que son dignos de respeto, y Dios me libre levantarles un falso o hablar en contra de ellos, porque son siervos verdaderos y el Espíritu Santo da testimonio de eso. Pero hay siervos que no son siervos de Dios, son falsos siervos o personas que se pusieron porque miraron un negocio lucrativo para andar engañando a los hermanos ingenuos. Pero ¿por qué se están dejando engañar? Les mencioné
que la primera clave es humillar el corazón. Segundo, es leer la Biblia, leer el Nuevo Testamento. Ahí están las claves para alcanzar y poder entender el evangelio de la gracia de Dios. Cuando tú vives por gracia y ya no vives por ley, es ahí donde llega la felicidad a tu vida. Ahí es donde tu corazón se alegra. Ahí es donde vives una vida plena. Ya no te preocupas por qué vas a comer, qué vas a vestir. Ya no te preocupas si tienes o no tienes, porque el Señor está en control. Estás en obediencia. Cuando yo experimenté eso después de una serie de situaciones que el Señor me permitió entender esto, y muchos no lo están entendiendo y muchos me están malinterpretando lo que yo digo y lo que yo hago. Y déjenme decirles, quizás no sea tarde, ojalá no sea tarde cuando se den cuenta que muchos verdaderos siervos de Dios tenían razón, pero los rechazaron simplemente por su apariencia. Entonces, ¿qué sucede? Esa plataforma la aprovechan. Entonces imagínense, la aprovecha el diablo y la aprovechan aquellos que tienen el conocimiento, que estamos viviendo en gracia, pero les conviene meterle miedo a la gente a través de la ley para ellos lograr sus objetivos personales. Y eso es abominable delante de Dios. Por eso muchos de estos líderes, sus hijos se descarrían, sus matrimonios se desbaratan, porque es la consecuencia de que ellos están haciendo. Recuerde, la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y esa es la consecuencia. Hay otra escritura donde dice, por su fruto los conoceréis. Y da señales. ¿Cuáles señales siguen a un hombre de Dios? A alguien que de verdad es un verdadero siervo genuino de Dios. Y si su pastor, si su líder no da esos frutos, y si no se interesa en su bienestar personal, y solo se interesa en que usted le lleve diezmos y ofrenda, ese líder hay que ponerlo en duda. Y hay que ponerlo bajo la luz de la palabra, a ver que la palabra lo ilumine. Porque puede ser que es un infiltrado de Satanás, o es un líder que fue también mal enseñado. Pero cuando tienes el Espíritu Santo te convence que estás haciendo las cosas mal. Entonces, si tú eres un líder de los que tú has sido mal enseñado y te dijeron cosas que estás haciendo por años y tú la aprendiste de tus predecesores, es tiempo que leas las escrituras y te des cuenta que cuando dice que nosotros somos esclavos de Cristo y dice, más Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Entonces, ¿cómo es posible que me están diciendo que el diablo me está atacando y que tenemos una lucha y que no sé? Oye, si Cristo vive en ti, ¿tú te crees que las tinieblas se van a acercar a ti? Eso no tiene sentido. Después dice, después puedes decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo. Y ahí es donde viene el verdadero éxito. Cuando eres lleno, cuando tu vasija se está llenando de Dios, del Espíritu Santo, entonces ya Dios te está confiando y delegando responsabilidades. En lo personal, yo tenía un llamado desde hace más de 10 años. Y eso fue un llamado que el Señor me hizo en sueños una vez que yo ayuné, cuando estaba yendo a una congregación en Rhode Island. Yo era parte de esa congregación. Yo le creí mucho a Dios en la oración y ayuno. Y el Señor se me vino en sueño y me hizo un llamado y me enseñó muchas cosas. Quizás no da tiempo para contarlas en su momento, la contaré. Pero yo en ese tiempo, imagínense, yo andando en enseñanzas como las que andan muchos hermanos ahorita, andaba en problemado, decepcionado, viviendo en la carne, problemas en la casa, no sabía hacia dónde iba. ¿Por qué? Porque me estaban metiendo una mixeadera. Entonces yo le pregunto, métase una comida que tenga
montón de carnes y vegetales y métale de toda esa mercocha y verá cómo su estómago se revuelve. Así mismo es la enseñanza que están dando en las iglesias. Entonces, ¿qué sucede? Lo único que les está importando es las cosas materiales. Entonces, otro punto que les quería mencionar, y lo he mencionado en muchas ocasiones, no les levanta una bandera roja a algunos hermanos que diezman, ofrendan y hacen de todo. Y ellos siguen enfermos, siguen quebrados, no les alcanza ni para la renta. A veces sacan de la renta para diezmar y hasta para darle al pastor. Y el pastor campante como si nada. En vez de agarrar dinero del que ya hay para bendecir a estos hermanos y a estas familias, para levantarlos y cumplir la palabra que dice que primero ayudemos a los hermanos de la fe y después ayudemos a los demás. Si ese líder no hace eso, póngale ojo, ¿verdad? Porque déjeme decirle, yo le voy a decir una cosa, nosotros hacemos cultos en casa, así como hacía la iglesia primitiva, que se reunían. Muchos quieren estar en una congregación y son un fracaso. Y mire, a nosotros nos sobra y damos ofrenda al que necesita y es para la gloria de Dios, por supuesto. Si vienen hermanos que han venido, hermanos con supuestas necesidades, y nosotros les hemos apoyado. Damos Biblias, Nuevos Testamentos, hacemos lo que la Biblia nos indica. Comemos, todo abunda, y solo entre nosotros, que somos unos tres pelones. Porque cuando la bendición de Dios está en un lugar, todo abunda. Ahora digo yo, ¿cómo es que muchas congregaciones caminan como mendigos y ni los protemplos les alcanza? Porque no están conectados bien con Dios, están haciendo las cosas de la manera equivocada. Y son hermanos, pero hermanos mal enseñados. Y aparte estamos lidiando con infiltrados del diablo que también vienen a destrozar las iglesias verdaderas, a querer. Por eso dice la palabra, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. ¿Sabes cómo no le das lugar al diablo? Cuando tú haces lo que está escrito, de la manera que está escrito, agradas a Dios y amas a Dios de todo tu corazón y amas a tu hermano. Pero hay que amar al hermano. Hay hermanos que no se dejan amar, que son unos fariseos, unos hipócritas. Entonces uno tiene que guardar su distancia también, porque no hay que ser masoquista. En mi caso es así. Hay muchas personas que no les gusta mi forma de hablar, pero lo siento mucho. Yo tengo un llamado y tengo una responsabilidad delante del Señor, que si yo no hablo de la manera que estoy hablándoles, yo me puedo meter en problemas con el Señor. Y eso no va a pasar. Solamente porque quiero agradarles los oídos a muchos y verme bonito para la foto. No, Señor. Yo vine a hacer un trabajo de parte de Dios y a señalar muchas cosas que están mal hechas dentro del cuerpo de Cristo, sin mencionar congregaciones específicas. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación entre buenos, malos enseñados, verdaderos. Bueno, hay que saber identificar. ¿Y quién es el único que le ayuda a identificar a uno? Es el Espíritu Santo, el discernimiento de espíritu. Yo sé que en su momento muchos se van a venir en contra mía y no me importa. Yo les digo una cosa, no se meta en problemas con el Señor. Estoy bien seguro de lo que estoy diciendo y estoy bien seguro de dónde Dios me sacó. Y todo esto se hace para la gloria de Dios, para el beneficio de mi generación, porque si yo le obedezco a Dios, mi generación será bendecida. Por eso lo hago. Esto no tiene nada que ver con otros objetivos. Amemos a Dios de corazón. Busquemos el conocimiento. El pueblo se pierde porque le falta conocimiento. No dejen que los falsos líderes o líderes mediocres que han sido mal enseñados
los culpen de nada. La palabra me dice que el Señor pagó por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es reconocerlo, rectificar tus errores cada día, ir delante de la presencia de Él y continuar tu camino, sin que nadie te haga sentir como una cucaracha así, porque hay congregaciones que miran a algunos hermanitos porque son bien ignorantes y son los desprecian. Están cometiendo graves faltas al hacer eso, porque el Señor ama a esas personas más que a nadie. El Señor ama al que está más caído y al más humilde. Ese es el que Dios ama. Entonces, tengan cuidado cómo tratan también a sus hermanos. Y miren, no desprecien lo bueno que el Señor les manda. Porque cuando lleguen delante de la presencia del Señor, se van a lamentar. Quizás en este mundo la pasen bien, pero cuando lleguen delante de la presencia de Dios van a decir: ay, Señor, ¿por qué? No se quejen y miren que Dios les está mandando hombres verdaderos de Dios, que Dios los ha sacado de la nada como a mí. Yo andaba como muchos de ustedes, confundido, endeudado, enfermo. Todo me iba de pique, peleando con todo el mundo. Porque eso es lo que hay. La ira, lo que la ley produce es ira. Están viviendo ley, pero no están cumpliendo la ley. Entonces, ¿por qué no viven en la gracia y vivan en bendición? Dejen de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Muchos líderes sinvergüenzas le meten ley al pueblo para meterles miedo, para lucrarse y hacer sus objetivos y sus números. Pero cuando ellos cometen errores, no, yo vivo en la gracia, a mí el Señor me perdona. Sinvergüenza. No sea engañador, la palabra no dice eso. O viva ley o vive en la gracia. En la gracia no hay ley. Todo me es lícito, dije, pero no todo me conviene. Entonces usted use su cerebro y pídale a Dios, humille su corazón y dígale al Espíritu Santo: enséñame. El ministerio Dios salva va para adelante, porque es un proyecto que nació con el Señor. Dios les bendiga y Dios me lo guarde. Y recuerden, lean todas las epístolas del apóstol Pablo. No se dejen creer más cuentos chinos de esta gente que les está engañando. Hay siervos verdaderos que mi tema no es con ellos, mi respeto, ¿verdad? Echemos para adelante juntos. Son compañeros de milicia, son compañeros del ejército de Dios, embajadores de luz. Echemos juntos para adelante. Los pocos que somos, echemos, démosle con todo para ganar almas para el Señor. Algunos van a creer, otros van a cerrar su entendimiento. No importa. Pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sencillo es la cosa. Dios les bendiga.